Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Toca el turno a nuestro segundo estado financiero pro forma, que es el estado de fuentes y usos del efectivo. Antes de empezar con el procedimiento de llenado de este estado financiero, vamos a comentar que, como lo hemos visto ya, son tres los estados financieros que estamos manejando en nuestro estudio financiero. El primero, ya lo hicimos, corresponde al estado de resultados. Hoy vamos a trabajar el estado de flujo de efectivo o estado de fuentes y usos del efectivo. Este estado financiero nos va a presentar a nosotros, como lo estamos viendo en pantalla, nos presenta la manera en que se obtuvieron los recursos para financiar el proyecto y también nos presenta en dónde se utilizaron esos recursos. Por eso se le llama estado de fuentes, entradas o ingresos de efectivo y de usos, salidas o egresos de dinero, porque precisamente nos permite saber de qué fuentes, de dónde vienen los recursos que se van a utilizar para el proyecto y en dónde se van a utilizar. De tal manera que vamos entonces a irnos a nuestro cuadro ya número 12, que corresponde a este estado financiero. Y precisamente aquí podemos ver, en un principio, digamos que teníamos nuestro estado financiero en el mismo color, digámoslo así. Ahora lo presento de una manera sin colores para que podamos ver los conceptos que integran tanto las fuentes como los usos. Ahí están todos los conceptos en la parte superior que conforman las fuentes, y en la parte media hacia abajo tenemos los usos, que, como decíamos, para fines prácticos, las fuentes las vamos a identificar con un color y los usos los vamos a representar con otro color, de tal manera que aquí los tenemos con azul las fuentes y en otro color los usos. Por otra parte, en el lado derecho de la cuadro tenemos los cuadros o conceptos que también alimentan a cada uno de estos rubros que conforman este estado financiero. De tal manera que vamos a empezar con las fuentes, y el primer concepto que aparece de las fuentes es lo que llamamos saldo anterior, es decir, el saldo que viene del año anterior. Y en este caso, este primer concepto lo dice que es alimentado por el saldo al siguiente. ¿Dónde se encuentra este concepto? Exactamente, es el último de los conceptos que trae este cuadro, se llama saldo al siguiente año, que a su vez nos dice que este concepto es alimentado por el cuadro número 3, que son las necesidades de capital de trabajo y en particular del concepto de efectivo. Vamos a visualizar ese cuadro. Aquí lo tenemos, el capital de trabajo, y aquí podemos ver en la parte de necesidades, podemos ver el efectivo, que es el primer renglón o primera fila que se encuentra, y estos son los datos que nosotros vamos a vincular
a nuestro concepto de saldo al siguiente, de tal manera que nos vamos a poner en el año 1, le vamos a dar más y vamos entonces a alimentar o a vincular el concepto que acabamos de ver del capital de trabajo del año 1, le damos Enter y esta vinculación la podemos correr hasta el año 3 y 4 y 5 lo vamos a vincular con el año 3, de tal manera que ahí quedó ya nuestro primer concepto y ahora vamos a irnos a nuestros concepto que habíamos señalado, que es el saldo anterior, que si este saldo que está acá es el saldo que vamos a mandar al siguiente año, por lo tanto, en el saldo anterior vamos a empezar en el año 2, de tal manera que le damos más y señalamos el saldo al siguiente del año 1, le damos Enter y solamente tenemos que arrastrar esta vinculación hasta el año 5. Ahora viene la parte de las aportaciones de los socios, es decir, cuánto pusieron los socios, cuánto fue de capital o de financiamiento interno, y este concepto se encuentra en el cuadro número 9, que es la estructura de capital. Aquí lo podemos ver que dice cuadro 9 y el cuadro 9 corresponde a la estructura financiera. Lo vamos a visualizar primero. Aquí en la parte de abajo, aquí tenemos con rojo la cantidad de recursos que pusieron los socios. En este caso, al haberlo financiado, como vemos, parte de la inversión fija y la inversión diferida, podemos deducir que esa aportación fue en el año 0, que es el año de instalación, de tal manera que nos ponemos en aportaciones de los socios en el año 0, le doy más y abro mi cuadro de inversiones, en donde tenemos en la parte inferior el cuadro 9, selecciono el financiamiento interno, que es la aportación de los socios, y ahí ya tenemos nuestro dato que conforma la aportación de los socios. Ahora bien, los siguientes dos conceptos que aparecen como fuentes de recursos son los préstamos. Los préstamos, conjuntamente con la aportación de los socios, pues constituyen una entrada importante de recursos para el proyecto, sobre todo pues para que el proyecto se pueda realizar y empezar a operar, de tal manera que tenemos a los dos préstamos, que es el refaccionario y el avío, los cuales se encuentran en el cuadro 10, en la tabla A y en la tabla B respectivamente. Vamos a visualizarlos y tenemos en la parte de arriba nuestro monto o nuestra cantidad de recursos que nos prestaron. En este caso, aquí se encuentra y también aquí se encuentra en el caso del crédito o préstamo de avío, aquí tenemos las cantidades, de tal manera que podemos ver que el refaccionario ingresó al proyecto en el año 0, aquí podemos ver que ingresó en el año 0, mientras que el de avío ingresa al proyecto en el año 1. De tal manera que para el refaccionario nos ponemos en el año 0, le damos más y seleccionamos el monto del crédito, que fue la cantidad que ingresó al proyecto, y hacemos lo mismo con el avío, nos ponemos en el año 1, le damos más y abrimos nuestra tabla B y seleccionamos el monto, y ahí tenemos ya entonces la cantidad de recursos que se recibió o que ingresó al proyecto. Y finalmente, para terminar todas nuestras fuentes, vamos a registrar los ingresos por venta, los cuales podemos ver que se encuentran en dos cuadros. El primero es el presupuesto de ingresos, que ya hemos citado. Aquí se encuentran los ingresos por venta
Y también nos dice que podemos obtener esta información de los ingresos por venta. Aquí el primer renglón del estado de resultados se llama ingresos por venta. En este caso, pues vamos a irnos al estado de resultados y vamos a seleccionar los ingresos del año 1 y una vez que están aquí, corremos esta vinculación hasta el año 5. Y de esa manera hemos terminado los conceptos que conforman las entradas o ingresos de efectivo del proyecto. Ahora vamos a hacer la sumatoria de estos recursos, para lo cual seleccionamos desde saldo anterior del año 0 hasta ingresos por venta, nos ponemos en el renglón de total de fuentes y con autosuma vamos a obtener los totales de las fuentes, las cuales los voy a poner en el mismo color que estoy representando a las fuentes para que quede pues ahí en forma resaltada. Y ahora nos vamos a ir a los usos. ¿En qué se utilizó o en qué se utiliza los recursos que el proyecto va a tener y que representan las salidas o egresos de efectivo? En ese caso, todos estos conceptos que están aquí representan salidas de efectivo, de tal manera que vamos a empezar con los primeros dos que corresponden al cuadro número 4, que es el presupuesto de inversiones. En este caso, igual, ponemos en pantalla ese cuadro y aquí está, en donde nos presenta la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. En este caso, también conviene señalar que como pues son los recursos o conceptos que se utilizan para empezar a operar, pues desde luego que van en el año 0, que es el año de instalación. Los ponemos en inversión fija, le damos más y en este caso seleccionamos el subtotal de la inversión fija. Luego hacemos lo mismo con la inversión diferida, le damos más y abrimos el mismo cuadro de inversiones y ahora vamos a seleccionar el total de la inversión diferida. Ahora vienen dos conceptos que son los inventarios y las cuentas por cobrar. Miren, estos dos conceptos tienen un cierto grado de dificultad porque algunos de ellos no los vamos a vincular directamente de uno de los cuadros que hemos hecho, sino que también vamos a tener que hacer una operación, como lo indica aquí en el margen derecho. En el caso de los inventarios y de las cuentas por cobrar, lo que vamos a hacer, y lo voy a poner aquí solamente en referencia a lo que vamos a ir haciendo, ¿no? En el caso del primer año no hay ningún problema. Para el primer año vamos a abrir nuestro cuadro número 3, que es el capital de trabajo, y vamos a seleccionar los inventarios aquí que se encuentran agrupados en el subtotal de inventarios. Y para cuentas por cobrar hacemos lo mismo, ¿no? Le damos más y nos vamos a nuestra hoja de capital de trabajo y vamos a seleccionar las cuentas por cobrar para el año 1. Pero para el año 2 ya no voy a vincular directamente estos resultados, sino como son parte del capital de trabajo y el capital de trabajo es un recurso que puede estar, digamos, renovándose, dando vueltas ese dinero. Lo que vamos a hacer, y lo voy a poner aquí, va a ser una fórmula de poner el año 2 menos el año 1. Pareciera como un marcador de fútbol, pero nos va a indicar que lo que vamos a hacer de mi cuadro 3 del concepto de inventarios es que voy a hacer la resta, la diferencia de lo que está en el cuadro 3 de inventarios menos los que están en el mismo cuadro, pero del año 1.
¿De acuerdo? Entonces vamos a darle fórmula y vamos a abrir nuestro cuadro 3 de capital de trabajo y vamos a seleccionar los inventarios del año 2, ahí están, menos los inventarios del año 1. Y esto obedece a que, como estamos haciendo el cuadro de en qué se gastó, entonces en el año 2 va a haber un gasto adicional a los 292,920 que teníamos de inventarios, ya que recordarán que para el año 2 la producción se incrementa, lo mismo que del año 2 al 3, pero del 3 en adelante ya trabaja a la misma capacidad. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con las cuentas por cobrar, le vamos a dar igual, vamos a abrir nuestro cuadro 3 y vamos a seleccionar las cuentas por cobrar del año 2 menos las cuentas por cobrar del año 1. Y ahí tenemos la pura diferencia, ¿no? Lo vamos a hacer de nuevo, ya que me quedó una duda respecto a si había seleccionado adecuadamente las cuentas por cobrar. Ahí está la del año 2 menos las del año 1 y podemos ver que sí estábamos correctos, ¿no? Y para el año 3 vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora vamos a restar 3 menos 2, de tal manera que el año 3 vamos a hacer este mismo procedimiento, pero con los datos del año 3 menos los datos del año 2. En ese sentido, aquí voy a poner nuevamente esta operación. Ahí está, 3 menos 2. Y lo vamos a hacer en silencio, ¿no? Lo voy a hacer en silencio para que ustedes traten de relacionar o de hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Ahí quedó también ya el año 3 y una vez que hemos terminado, voy a borrar estos señalamientos que hice aquí y también aquí es importante que en el año 4 y 5 ya no va absolutamente nada y a veces por el hecho de que repetimos mucho vincular el año 4 y 5 con respecto al año 3, a veces es conveniente ponerle esta marca que es como bloquear la celda para que cuando estemos recordando cómo se elabora este estado, recordemos que ahí ya no va nada, ¿no? Bien, ahora vamos a los siguientes conceptos que son 3. Podemos ver que los costos de producción, gastos de administración y gastos de venta, que son los conceptos que siguen, aparece también un asterisco y en la parte de fuera del cuadro nos dice que en este estado financiero los costos y gastos no incluyen depreciaciones. ¿Cuál es la razón de que en este estado financiero no aparezcan las depreciaciones? Y la respuesta es que estas depreciaciones no representan una salida, un uso o un egreso de dinero, porque las depreciaciones son gastos virtuales, es decir, se calculan solo para fines de exención de impuestos y no se le paga a ningún proveedor, no se le paga a ninguna institución ni a ninguna empresa, de tal manera que por esa razón en este estado
financiero, estos tres conceptos aparecen sin depreciaciones, de tal manera que nos vamos al año 1, le damos más y vamos a abrir nuestro cuadro 6 de costos y vamos a seleccionar el subtotal del año 1 y luego vamos a arrastrar estos hasta el año 3 y el año 4 lo vamos a vincular con el año 3 y lo mismo hacemos con el año 5. Y nos vamos ahora a gastos de administración, le damos más, abro el cuadro 7 que corresponde a gastos de administración y nuevamente selecciono el subtotal del año 1 y podemos arrastrar hasta el año 3 y nuevamente vinculamos estos con el año 3. Y hacemos lo mismo con gastos de venta. Le damos más y abrimos nuestro cuadro 8 y vamos a seleccionar el subtotal, que es el que no incluye depreciaciones, y realizamos las mismas operaciones que hicimos con los otros tres conceptos. Ahí están. De tal manera que ya tenemos ahí lo que son los costos de producción, gastos de administración y gastos de venta, que repito, van sin depreciaciones. Pasamos ahora a los gastos financieros. Recordar que los gastos financieros, como lo hemos mencionado, son solo el pago de intereses y estos se encuentran en el estado de resultados o bien en el cuadro 10, que es el de resumen de gastos financieros. Aquí podemos ver la columna de pago de intereses, que son los gastos financieros, o bien en el estado de resultados aparece un concepto llamado gastos financieros, que son lo que vamos a pagar de los préstamos y que por supuesto corresponde a una salida de dinero, ¿no? Nos vamos al año 1, le damos más y seleccionamos los gastos financieros del año 1 y luego arrastramos. En este caso, también es recomendable irse al cuadro origen. En este caso, el cuadro origen, pues es el cuadro, la tabla 10C. Y vale la pena hacer un pequeño comentario o nota que se relaciona con estos pagos de intereses del año 0. Si ustedes recuerdan, en el financiamiento, en estructura de capital, nos señalaba que el pago de los intereses del año 0, o sea, del periodo de gracia, iban a ser financiados por los socios, de tal manera que este concepto de pago de intereses del año 0 lo tenemos dentro de la inversión diferida como parte de lo que los socios pusieron y en ese sentido, pues, es que no vamos a ponerlos aquí, en este estado financiero, porque no representaron una salida de dinero o sí representó salida, pero esta salida de dinero se encuentra incluida en este concepto de inversión diferida. Y si los ponemos aquí, estaríamos duplicando este concepto. Por esa razón, también, si ustedes quieren, le pueden poner este color rojo señalando que la celda no va nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejercicio 2 va a tener la misma estrategia financiera y desde luego que el examen también. Respecto al pago de capital, este sí corresponde al pago de capital que está en la tabla 10C. La ponemos a volver a ver y aquí está el pago de capital. Y en este caso vamos a tener que vincular año con año, puesto que los cuadros se encuentran en posiciones diferentes y no podemos arrastrar, ¿no? Entonces aquí lo vamos a tener que ir haciendo año con año, vinculando el pago de capital que le corresponde a cada uno de estos años.
Finalmente vinculamos el año 5 y de esa manera tenemos ya nuestro concepto de pago de capital. Finalmente nos pide el pago de impuestos. Obviamente, pues estos impuestos se pagaron y reparto de utilidades se pagaron tanto al gobierno como a los trabajadores y por lo tanto, pues representa una salida de dinero. ¿Dónde se encuentra este concepto? Pues en el estado de resultados aparece impuestos y PTU y los podemos ver de tal manera que solo vamos a vincularlos, ¿no? Nos vamos al año 1, le damos más y seleccionamos los impuestos y PTU del año 1 y lo que vamos a hacer ahora simplemente es arrastrar esta fórmula hasta el año 5. Y de esa manera hemos terminado con los usos, salidas o egresos de efectivo que se tiene en este proyecto y ahora vamos a obtener su sumatoria, seleccionamos todo y con fórmula, ahí tenemos ya nuestra suma que la vamos a poner también con el mismo color que tenemos en los conceptos y ahí está ya el total de usos. Ahora me restan solo dos conceptos en mi cuadro que digamos que representan como las conclusiones de este cuadro, en donde aparecen como siguiente concepto fuentes menos usos. Nos está señalando claramente que lo que tenemos que poner aquí es la resta de nuestras fuentes que están aquí con color azul, el total de fuentes, menos lo que acabamos de calcular de total de usos. Entonces vamos a hacer esta resta en el año 0, fuentes menos usos, y podemos ver que en el año 0, esta fórmula la corremos hasta el año 5 y podemos observar que en el año 0 nos tiene que salir 0 de diferencia, lo que significa que pues todo lo que se recibió se utilizó y que en este caso pues nos da como resultado 0. A partir del año 1 ya podemos observar diferencias positivas y ahora nos queda solo obtener los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Recordemos que este concepto corresponde a las ganancias de los accionistas. Lo que cada accionista puede ya retirar de la empresa, del proyecto, para llevarlo a sus cuentas individuales, hacer con ellos, digamos, lo que cada accionista quiera, es decir, utilizarlo para consumo o bien para reinvertirlo, ya sea en esta empresa, en este proyecto o en otra, de tal manera que estos dividendos van a ser el resultado de la resta de fuentes menos usos que acabamos de calcular y le vamos a restar el saldo al siguiente, que son los recursos que deberán quedar dentro del proyecto como parte del capital de trabajo para que la empresa pueda trabajar en condiciones normales. De tal manera que terminamos nuestro estado financiero haciendo una resta de las fuentes menos usos menos el saldo al siguiente y esta operación la podemos correr hasta el año 5 y este concepto, digamos que ahorita lo voy a marcar con cualquier color, digamos, para que se pueda ver, digamos, lo podemos marcar con amarillo si gustan o con el color que quieran,
porque en el siguiente estado financiero, que es el balance, vamos a necesitar estos datos. De tal manera que con esto, jóvenes, hemos terminado nuestro cuadro número 12. Gracias por su atención.